Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas aquellas personas que van a escuchar y a ver este video. Les quiero invitar para poder hacer esta lectura de la palabra de Dios, la Lectio Divina. ¿Qué es la Lectio Divina? Es un momento de oración en torno a la palabra de Dios. Y ahora que se encuentra pasando por esta contingencia, pues así poder orar en torno a la palabra de Dios con su familia y desde sus hogares. Les quiero invitar para poder meditar el texto de Juan, su capítulo 19, versículos del 25 al 30. Vamos a llevar a cabo cada paso de esta Lectio Divina. Son 5 pasos en los cuales vamos a ir contemplando la palabra de Dios, discerniendo qué es lo que Dios nos quiere decir y hablar a través de su palabra. El primer paso es la invocación al Espíritu Santo, aquel Dios que se hace presente y aquel Dios que se hizo presente a lo largo de toda la historia para poder así compartir la palabra de Dios en torno siempre a los fieles que necesitaban. El segundo paso es la lectura. Literalmente leeremos el texto del Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 30. El tercer paso es la meditación, responder a una sencilla pregunta: ¿qué me dice el texto? De acuerdo a un contexto del texto que vamos a leer del Evangelio de Juan, asimismo podremos nosotros contemplar y responder esta sencilla pregunta: ¿qué me dice el texto? El cuarto paso es invocar a nuestro Dios a través de la oración de acción de gracias, de petición, de intercesión, y asimismo responder a esta pregunta: ¿qué le digo yo a Dios a través de este texto? Y el último paso es la contemplación. Asimismo, con una acción concreta, con algo muy concreto, tendremos nosotros que responsabilizarnos y asimismo saberle responder a la palabra de Dios con una acción concreta en el entorno en el cual nos estamos desenvolviendo hoy y en este momento. Vamos a pasar a este primer paso de nuestra Lectio Divina, invocando al Espíritu Santo, ese Dios que nunca nos abandona, ese Dios que siempre está con nosotros. Nos ponemos en la presencia de Dios, siempre teniendo presente estos 2 signos: nuestro cirio encendido, que nos recuerda la luz, que nos recuerda que caminar a obscuras imposible, pero con la luz de Cristo todo es posible. Y el segundo signo, la misma palabra de Dios. Pueden poner una Biblia, pueden poner la misma palabra de Dios en torno a ustedes. ¿Para qué? Para que nos puedan acompañar estos 2 signos. Vamos a disponernos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recitemos esta hermosa oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. María, trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Les quiero ahora invitar a cada uno de ustedes a poder escuchar este hermoso canto que también nos va a acompañar para meditar la palabra de Dios. Tanto llanto, parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero pequeño que entre los doctores hablaba
respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Segundo paso en nuestra lección divina será contemplar la lectura del texto del Evangelio. Vamos a leer este texto del Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Desde aquella hora el discípulo se la llevó a su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido y para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon una esponja en vinagre, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús bebió el vinagre, dijo: «Todo se ha cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les invito para que en sus hogares hagan una segunda lectura de este texto, pero la hagan en silencio y leyendo esta lectura, ustedes puedan subrayar o identificar alguna frase que les llame la atención. Les quiero compartir la frase que a mí me llamó la atención. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a su casa, refiriéndose a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Me llama la atención porque el discípulo toma responsabilidad de alguien y por lo tanto crea un vínculo, acepta y la acompaña para que no se sienta sola, pero más que para que ella no se sienta sola, para que él experimente la ternura y la cercanía de nuestra Madre del Cielo. Así que esta es la frase que a mí me llamó la atención, la frase que me llegó al corazón para poderla compartir con cada uno de ustedes. Así en sus hogares compartan qué frase les ha llamado la atención. Vamos a entrar un poquito al contexto de este texto que hemos escuchado. Una vez que Pilato cedió a la petición de crucificar a Jesús, lo entregó para la ejecución, la cual se realizó en el Calvario. El Calvario era un lugar donde crucificaban a las personas que no correspondían a la ley, no hacían caso a la ley, y por lo tanto, a través de esta experiencia de la crucifixión, pues mostraban una realidad para que las personas que vivían en torno a esta ciudad pues entendieran que no tenían que hacer esto. ¿Por qué? Porque la consecuencia de hacer un acto de esos era la crucifixión. Era el lugar donde los martirizaban. Esta experiencia podemos nosotros contemplar, en esta experiencia tenemos que contemplar unos textos, unos versos anteriores. ¿Qué pasa en unos textos anteriores? Pilato entra en diálogo con el mismo Jesús. No lo entiende, no lo comprende. Y ante esta tribulación, ante esta incógnita que hay en el mismo Pilato, deja llevarse por la turba, deja llevarse por las experiencias de lo que contemplaban los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, y termina cediendo a lo que la gente le pide, la crucifixión del mismo Jesús. Por eso, Él lo entrega, a petición de todos los que estaban acompañando en el juicio a Jesús, lo entrega, se lava las manos y contempla una acción diciendo: esto no es mi culpa, yo se los entrego, es responsabilidad de ustedes. Luego se repartieron sus vestiduras. Ya en torno al Calvario es cuando crucifican a Jesús y y se reparten sus vestiduras. Dice el texto, divididas en 4 porciones.
simbolizando los 4 puntos cardinales como la universalidad de la redención de Jesús, y respetando la unidad de la túnica, que a su vez simboliza la única salvación. 2 realidades que tenemos nosotros que contemplar. El recordar de la salvación. La salvación es para todos, y Jesús murió por todos, por todo aquel que ha creado, por todo aquel que le ha dado la vida, por todo aquel que ha experimentado ese amor. Y por lo tanto muestra este signo, el Evangelio de Juan, que se repartieron sus vestiduras en 4 porciones. Pero su túnica es la unidad y muestra precisamente el acto de amor en salvación del mismo Jesucristo. Nuestro texto, por lo tanto, presenta probablemente a 4 mujeres, como lo menciona ya nuestro texto. María, la madre de Jesús, María, la hermana, María, la mujer de Cleofas, y Magdalena. 4 mujeres que acompañan a Jesús, pero también un hombre, el discípulo amado. Presencia de la mujer, presencia de estas mujeres que se hacen acompañar a Jesús en su sufrimiento. No lo abandonan, siempre están con Él. Y por lo tanto podemos nosotros contemplar que nos invita, y sobre todo a cada uno de nosotros, a contemplar la importancia de la mujer que acompaña en el sufrimiento. Nos pueden venir a nuestra memoria imágenes de nuestra mamá, de nuestras hermanas, de aquellas mujeres que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia de vida, que nos han acompañado en momentos de sufrimiento, que no nos han abandonado en momentos de dificultad, que siempre han estado con nosotros cuando más las necesitamos. Jesús sintió esa experiencia con estas mujeres y con este discípulo. Que asimismo a cada uno de nosotros también nos haga entregarnos total y plenamente y no abandonar a aquel que está sufriendo, no abandonar a aquel que está pasando por un momento difícil. Pasemos a la estructura del texto. El versículo 25 al 27 nos muestra el testamento de Jesús. ¿Cuál es el testamento de Jesús? Dejar todo lo que le compete a Él, todo lo que Él muestra como suyo, y nos deja a nuestra Madre del Cielo. Y como segunda estructura del texto, en el verso del 28 al 30, podemos contemplar esta exclamación: todo se ha cumplido. Es decir, muestra Jesús que su misión ya ha terminado, que todo lo que podía hacer en vida material lo ha realizado de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Cuál es el contenido del texto? Nos invita a contemplar la escena culminante de la vida de Jesús, que muestra en la persona de su madre, María, y su hermana, los lazos de sangre. Qué importante es la familia en torno al sufrimiento. Qué importante es reconocer que la familia es fundamental cuando uno está pasando por algún momento de dolor, de angustia, de desesperación. Y fíjense, ahora nos encontramos precisamente en un momento de angustia, de dolor. El Papa Francisco nos decía hace algunos días: estamos con mucho miedo, con mucho temor, de acuerdo a esta realidad que estamos nosotros viviendo. Y estamos en torno a nuestra familia. La familia es la que nos tiene que ayudar, nuestra familia es la que nos tiene que apoyar, y nosotros tenemos que apoyar a nuestra familia para dar esperanza, para dar tranquilidad, para dar fortaleza, aún en los momentos de sufrimiento. Eso es lo que hizo nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, y su hermana. Y en María Magdalena y en María, la mujer de Cleofas, y especialmente en Juan, los lazos de los discípulos. La familia de sangre de Jesús, pero también la familia que Él juntó, que Él formó de acuerdo a la misión que iba Él realizando a lo largo de este tiempo. Estos discípulos son los suyos, los que no lo abandonaron. Estos discípulos debemos de ser nosotros, los que no abandonan en el sufrimiento. Estos discípulos debemos ser nosotros, que no dejan ni tiran la toalla porque sienten dolor, porque sienten angustia. No, son los que muestran esperanza y fortaleza viendo a Jesús sufrir, viendo a Jesús tener esta experiencia de la muerte. Ambos círculos de relación se entrelazan al estar junto a la cruz. ¿Qué los une a la familia de sangre y a la familia de sus discípulos?
un signo importante, la cruz. Y hoy, contemplando la cruz, y si lo pueden hacer en sus hogares, contemplen la cruz. Esa cruz es la que nos tiene que unir a Cristo. Esa cruz no solamente significa dolor, no significa solamente sufrimiento, significa salvación y redención, y sobre todo resurrección, muerte, pero también vida. Este signo tan maravilloso que cada uno de nosotros tenemos en nuestros hogares. Y especialmente al escuchar la voz de Jesús, que antes de morir exclama a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan: ahí tienes a tu madre. La voz de Cristo. Aún en los momentos de sufrimiento, Dios sigue hablando. No dejemos de escuchar su voz. Por eso, invitemos a nuestra familia a poder vivir esta lección divina. Invitemos a nuestra familia a poder compartir esta palabra de Dios. Porque Dios sigue hablando. Dios seguirá hablando en torno a nuestras experiencias que vayamos viviendo cada uno de nosotros. Esta es la Iglesia de Cristo, la familia de sangre, que se amplía y crece con la comunidad de sus discípulos para formar la única familia de Dios. Esa es la iglesia que formamos cada uno de nosotros y que nos reunimos en templos tan maravillosos, tan hermosos como lo es nuestra catedral. Asimismo, nuestra familia ahora en sus hogares deben de formar esa iglesia que muestra esta característica doméstica, que desde sus hogares contemplen la palabra de Dios. Es apenas una primicia de la iglesia quienes están al pie de la cruz. Son los primeros que van a formar la iglesia, son los primeros que van a fundamentar la iglesia, son los primeros que harán esta experiencia de iglesia. ¿En torno a qué? A Cristo crucificado, pero contemplando también la esperanza de nuestro Dios. Por eso el grito de Jesús: tengo sed. ¿Tengo sed de qué? Porque simboliza el deseo de que crezca esa primicia y se extienda la redención a todos los hombres de buena voluntad. ¿Tiene sed de que en sus hogares ustedes puedan compartir la palabra de Dios? ¿Tiene sed Dios de que ustedes no tengan miedo de hablar de Él con su familia? ¿Tiene sed de que no tengan ya miedo a decir: hagamos una oración para bendecir los alimentos, hagamos una oración al despertar, hagamos una oración al poder compartir la vida, hagamos una oración para que esta terrible situación que pasa el mundo entero y que ahora nos afecta directamente a nosotros, pase? No tengan miedo. Esa es la sed que tiene Dios de cada uno de nosotros, que en nuestros hogares manifestemos una cercanía y un amor con Dios. No tengan miedo de hacerle oración a Dios. El vinagre sella sus labios y Jesús entrega su espíritu con satisfacción al decir: todo se ha cumplido. Jesús, a lo largo de su vida ministerial, contempla que hizo la voluntad de Dios. Así nosotros hagamos la voluntad de Dios, para que cuando experimentemos la muerte podamos exclamar como nuestro Dios, como el mismo Jesús: todo se ha cumplido. Señor, hice tu voluntad. Señor, cumplí todo lo que tú querías en vida. Hice todo lo que tú deseabas. Vamos a contemplar este texto y pasemos a este tercer paso, que es el meditar, respondiendo a esta sencilla pregunta: ¿qué me dice el texto? Y quiero darles algunas directrices para que podamos nosotros ayudarnos. Si pueden ustedes responder estas sencillas preguntas, les va a ayudar muchísimo. Descubro la importancia de estar junto a la cruz. La cruz, como les decía, que significa sufrimiento, pero también salvación, que significa muerte, pero también vida y redención. Descubre la importancia de estar junto a la cruz. Segunda pregunta que les puede ayudar: ¿acepto la herencia de Jesús de formar parte de su familia? Y tercera pregunta: ¿comparto la sed de Jesús? ¿Me apasiona su misión? ¿Entrego mi vida por el anuncio del reino de Dios? En sus hogares, guarden un momento de silencio y traten de responder estas tres sencillas preguntas.
para meditar la palabra de Dios. El cuarto paso es la oración. ¿Qué me hace decirle a Dios este texto? Por lo tanto, contemplemos esta experiencia haciendo una oración. Y como les decía, esta oración puede ser de intercesión, pedir por lo que estamos nosotros viviendo, interceder por aquel otro que está necesitado, pedir por aquel que está sufriendo, por aquel el cual han corrido de su trabajo, por aquel que no tiene nada que comer, por aquel que está pasando esta enfermedad, por los médicos, las enfermeras, nuestras autoridades civiles, por nuestras autoridades eclesiales. Es un momento de hacer oración de intercesión o también de agradecimiento, agradeciéndole a Dios esta oportunidad que ustedes tienen de compartir con su familia, de estar con ellos, de verlos, de tocarlos, de sentir esta protección con ellos. Hagan este momento de oración en torno a la palabra de Dios y respondan con su oración esta pregunta: ¿qué me hace decirle a Dios este texto? Y quinto paso, la contemplación. Si bien la lectura de la palabra de Dios, el saber qué me dice, el saber qué le digo yo a Dios, nos invita a una acción concreta. ¿Qué acción te lleva a experimentar esta palabra de Dios que hoy has compartido con tu familia? ¿Qué puedes tú hacer con tu familia, con los que estás ahorita pasando esta contingencia, realizar? ¿A qué te invita la palabra de Dios? Di una frase, di una acción concreta, compártela con tu familia. Pues este es el maravilloso ejercicio de la Lectio Divina, y ojalá y lo puedan ustedes experimentar, vivir paso a paso. Dense su tiempo, expresen lo que ustedes quieren decir en torno a su familia, y así poder compartir la palabra de Dios como alimento espiritual en estos momentos en los que nos encontramos refugiados y nos encontramos pasando este momento de dificultad. Vamos a invocar a nuestra Madre del Cielo, salud de todos los enfermos, diciendo juntos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que el mismo Dios de la paz los consagre totalmente y que todo su ser, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen un bonito día. Dios los bendiga mucho. Y les mando muchos saludos a cada uno de ustedes. Les dejo por último este canto y ojalá lo puedan ustedes compartir también con toda su familia. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. 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 Si no sabes cómo hacer una oración, tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. Si no hay Pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre. Ahí
tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu